Capítulo 1. La crisálida. La oruga no sabía que era una promesa. Caminaba despacio, pegada a la hoja, con esa lentitud que parece torpeza, pero es paciencia. Nadie la miraba. Nadie se detenía a admirar su paso. Era solo una cosa pequeña, verde, casi invisible entre el verde más grande del mundo. Una criatura fácil de ignorar, fácil de pasar por alto, fácil de confundir con lo que no importa. Pero ella sentía el sol como una mano tibia sobre la espalda. Sentía la textura de cada nervadura bajo su cuerpo, cada pequeña montaña de la hoja. Sentía el viento como una pregunta que todavía no sabía responder. Y había algo más, una inquietud, un murmullo adentro que no tenía palabras, pero que insistía, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no podía nombrar, como si llevara un secreto que ni ella misma conocía. Comía. Eso era lo que hacía, comer, hoja tras hoja, verde tras verde, como si estuviera guardando algo, como si cada bocado fuera un ladrillo para una casa que todavía no existía. No entendía por qué tenía tanta hambre, no entendía por qué nunca era suficiente, solo sabía que debía seguir, que había una urgencia dulce en ese acto de nutrirse, de llenarse, de prepararse para algo que no tenía forma, algo que la llamaba desde un futuro que no podía ver. Los días pasaban iguales. La rama era su mundo. El cielo, una inmensidad demasiado grande para pensarla. A veces veía pasar algo con alas. Un destello de color, un movimiento imposible, una danza en el aire. Y sentía una punzada extraña. No era envidia, era algo más hondo. Era como recordar un sueño que nunca había soñado. Como extrañar un lugar donde nunca había estado. Como escuchar una música lejana que, de alguna manera, ya conocía. Y entonces, una tarde, el murmullo se volvió grito. No fue dolor, fue certeza. Una certeza que venía de adentro, del lugar donde viven las cosas que no se eligen. Su cuerpo empezó a moverse de otra manera. Ya no buscaba hojas, buscaba un lugar, un rincón, un espacio donde pudiera estar sola con lo que estaba por pasar. Un refugio para la transformación que golpeaba desde adentro. Encontró una rama apartada, lejos del ruido del viento, lejos de las miradas que nunca la habían mirado. Y ahí, con una calma que no sabía que tenía, empezó a tejer. Hilo a hilo, silencio a silencio, despedida a despedida. No era un trabajo, era una entrega. Cada hebra que salía de ella era un adiós. Cada vuelta del capullo era un «ya no seré esto que fui». Y mientras tejía, mientras se envolvía en esa cárcel elegida, sintió miedo. Un miedo antiguo. Un miedo que tal vez todas las cosas sienten cuando están a punto de dejar de ser lo que fueron. El miedo de soltar lo conocido. El miedo de confiar en lo invisible. Pero siguió. Porque hay transformaciones que no piden permiso. Hay cambios que vienen de tan adentro que resistirse sería traicionarse. Y ella, aunque no lo supiera, estaba siendo fiel a algo más grande que su miedo. Estaba siendo fiel a la mariposa que dormía en su interior, esperando el momento exacto para despertar. El capullo se cerró. Y afuera, el mundo siguió girando. El sol salió y se puso. La lluvia cayó y se secó. Las hojas crecieron y algunas cayeron. Nadie notó esa pequeña crisálida colgando de una rama. Nadie supo que adentro, en la oscuridad más absoluta, algo se estaba deshaciendo para poder rehacerse. Porque así es el renacer. Primero hay que soltar la forma que conocemos. Primero hay que aceptar el vacío, la disolución, el no saber qué vendrá. Primero hay que confiar en la oscuridad, aunque duela, aunque asuste, aunque parezca el final. Y ella, que ya no era oruga pero todavía no era mariposa, flotaba en ese espacio intermedio. Ese lugar sin nombre donde lo viejo muere y lo nuevo aún no respira. Ese lugar que da tanto miedo y que, sin embargo, es el único camino hacia las alas. Adentro del capullo no había tiempo, solo transformación, solo el lento milagro de convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser. Capítulo 2. Las alas que esperaban. Nadie sabe cuánto dura la oscuridad cuando se está adentro de ella. Los días no se cuentan igual cuando no hay ojos para ver el sol. El tiempo se vuelve otra cosa, un latido, una espera, un acto de fe sostenido en el silencio más profundo. Dentro del capullo,
Lo que había sido oruga ya no existía. No había patas, no había segmentos, no había esa forma familiar que había recorrido las hojas durante tanto tiempo. Había solo sustancia, solo posibilidad, solo el material crudo del que están hechos los milagros. Y en esa suspensión, en ese estado líquido del ser, algo nuevo empezaba a organizarse siguiendo un orden invisible. No fue rápido, no fue fácil. Hubo momentos, si es que pueden llamarse momentos, donde todo parecía detenido, donde la transformación se sentía imposible, donde el miedo susurraba: ¿y si esto es todo? ¿Y si la oscuridad es el final y no el pasaje? ¿Y si me equivoqué al soltar lo que era? Pero algo seguía trabajando, algo más sabio que el miedo, más paciente que la duda, más antiguo que cualquier pensamiento. Las células se reacomodaban siguiendo un mapa invisible, un diseño que había estado esperando desde siempre. Las alas se formaban plegadas, húmedas, como páginas de un libro que aún no se ha abierto. Los colores aparecían despacio, tímidos al principio, luego más seguros. Cada patrón era una firma, una identidad, una declaración. Esto es lo que siempre fui, aunque no lo supiera. Y un día, o lo que se siente como un día cuando por fin hay luz, el capullo empezó a ceder. Primero fue una grieta, pequeña, casi nada. Pero por esa grieta entró el mundo. El aire fresco, el olor de las hojas, el rumor lejano del viento entre las ramas. Y con el mundo entró también el terror. Porque salir significa exponerse, significa dejar la protección, significa mostrar lo que uno se ha convertido, sin saber si el mundo estará listo para verlo, sin saber si habrá lugar para esta nueva forma de existir. Ella empujó igual, con una fuerza que no sabía que tenía, con una determinación que venía de todas las hojas que había comido, de todos los pasos lentos que había dado, de toda la paciencia acumulada en su vida de oruga. Empujó contra la cáscara de lo que fue, contra el límite de lo conocido, contra el miedo que decía: quédate, aquí es seguro, aquí nadie te verá. Y salió. Al principio todo era demasiado. La luz era demasiada. El espacio era demasiado. El aire se sentía extraño contra un cuerpo que todavía estaba aprendiendo a ser. Sus alas estaban arrugadas, pegadas al cuerpo, inútiles todavía. Se quedó quieta, temblando, sostenida apenas de la rama que había sido su cuna y su tumba. Parecía frágil, parecía un error, parecía algo que el viento podría llevarse sin esfuerzo. Pero esperó, porque había aprendido que esperar también es una forma de fuerza. Las alas se desplegaron despacio, con la paciencia de las cosas que saben que su momento llegará. El sol las fue secando. Los colores que habían nacido en la oscuridad ahora brillaban bajo la luz, y eran más hermosos de lo que cualquier oruga hubiera podido imaginar. Naranjas que parecían atardeceres, negros que parecían noches estrelladas, patrones que contaban la historia de una transformación que había dolido y había valido la pena. Y entonces, cuando las alas estuvieron listas, cuando ella estuvo lista, se soltó de la rama. No cayó, voló. No con la seguridad de quien siempre supo hacerlo, sino con la torpeza hermosa de quien está aprendiendo a habitar un cuerpo nuevo. Sus alas se movían con un ritmo que todavía estaba descubriendo. El aire la sostenía de maneras que no esperaba. Cada aleteo era una sorpresa, un regalo, una confirmación de que había valido la pena atravesar la oscuridad. Se posó en una flor. Probó el néctar por primera vez. Y en ese instante, dulce, simple, enorme, entendió algo que las palabras no alcanzan a decir. No había dejado de ser quien era. Se había convertido en quien siempre fue. La oruga no había muerto, había florecido. Y ahora, con alas que llevaban el mapa de su propia historia, podía volar hacia todo lo que la esperaba, hacia los jardines que no conocía, hacia los cielos que antes le parecían imposibles.
hacia la vida que había estado guardada dentro de ella, esperando el momento exacto para desplegarse. Porque hay transformaciones que parecen finales, pero son, en verdad, los comienzos más hermosos.